Vamos a grabar. Muy bien. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy, donde continuamos con macroeconomía. Vamos a continuar con lo que habíamos empezado. Hablamos de desarrollo en la última clase y ahora vamos a continuar con renta nacional. Vamos a compartir pantalla. En nuestra presentación. Bien. Perfecto. Primero vamos a definir qué entendemos por renta nacional. Y renta nacional refiere como una forma de medir también el desarrollo, ¿no? Ahora vamos a ver variables que nos sirven, variables que nos sirven para medir el desarrollo. Entonces, la renta nacional es una variable. Es el conjunto de ingresos percibidos por todos los factores productivos. Siempre estamos en un lugar determinado y siempre estamos en un periodo de tiempo dado y generalmente hablamos de un año. Y un lugar determinado, un país, por ejemplo. Vamos a ver nuestro caso Argentina. También se puede definir como el valor monetario de los ingresos percibidos por los factores productivos en una economía, por ejemplo Argentina, en un determinado tiempo, por ejemplo 2019. De 2020 estamos transcurriendo. Es una forma de medir el desarrollo del país. Bien. ¿Cómo podemos definirla? Si recuerdan nuestro circuito económico simple, donde teníamos factores de la producción, productos, una corriente de bienes y servicios, una corriente monetaria, vamos a ver que lo vamos a poder definir desde el producto como el valor de los bienes y servicios que se han producido. ¿Recuerdan? Se elaboraban bienes y servicios, y estos, si los contabilizamos y los multiplicamos por su valor monetario, vamos a tener el valor de nuestra renta nacional desde el producto. O lo podemos medir desde el ingreso. Habíamos dicho que cada uno de esos productos se vendían en un mercado que implicaba recibir un cierto ingreso por parte de las empresas y que ese ingreso por parte de las empresas también representaba que por los factores de la producción las familias recibieran una corriente monetaria que, como no teníamos, nosotros no hablábamos de ahorro, de inversión, decíamos que todo se gastaba, lo podríamos calcular desde el ingreso y debería ser lo mismo que calcularlo desde el producto. O lo podemos calcular desde el gasto también, porque si yo todo lo que me ingresa lo gasto, voy a llegar a la misma suma desde el gasto en el país durante el año, o desde el ingreso, la suma de todas las rentas, o desde el producto, que sería el valor nominal de los bienes y servicios producidos. ¿Cómo hacen los países para medir su desarrollo? Llevan lo que se llama la contabilidad nacional. Vamos a ver a lo largo de macroeconomía varias formas de registración, digamos, donde entran en juego estas variables macroeconómicas que nos permiten medir económicamente, valga la redundancia, una región o un país. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surgen las organizaciones internacionales que tienen que ver con el crédito, porque había una gran necesidad de reconstrucción de los países que se habían visto afectados por la guerra, se crean el Fondo Mundial, Naciones Unidas, bueno, una serie de organizaciones, pero que para poder evaluar el riesgo y poder de esa manera determinar cuánto se puede prestar u otorgar que pueda de alguna manera devolverse,
de alguna manera organizan sistemas de contabilidad. Surge este concepto de la contabilidad nacional. ¿Y qué es la contabilidad nacional? Registros sistematizados de todas las transacciones de la vida económica de un país. Registros sistematizados. Sistematizados como que, cuando yo hablo de sistematizar algo, hablo de un marco normativo. Hablo del marco normativo propio de las ciencias económicas o contables, que están organizados a través de ciertas organizaciones internacionales, por ejemplo, que agrupan a los contadores, a los economistas, a los profesionales de las ciencias económicas, y establecen la forma de llevar adelante los registros. Luego van adhiriendo, y lo que se llaman son normas contables generalmente aceptadas, le llaman, por ejemplo. Entonces, estas normas nos van a decir cómo se llevan a cabo estos registros, que generalmente tienen 2 columnas. Si alguno de ustedes ha cursado gestión, habrá hecho alguna vez un balance y habrá visto que tiene el debe y el haber. ¿Bien? Entonces va registrando los ingresos y los egresos en función de estas normas, y de esa manera va obteniendo no solo una forma de medir la renta, sino de ver cómo está la contabilidad de ese país. Para medir la renta sumamos todas las transacciones realizadas por todos los agentes de todos los mercados de ese lugar. Se hace una representación numérica y sistemática de la actividad por un periodo de tiempo. ¿Cuáles son las magnitudes más significativas que utilizamos para medir la renta? El Producto Bruto Interno y la renta nacional. ¿Cómo está formado este sistema de cuentas nacionales? A través de reglas para elaborar la contabilidad nacional, como un medio del conocimiento de la economía del país y un instrumento de política económica. Porque el tener en cuenta cómo está el sistema de cuentas nacionales tiene que ser lo que utilice como guía, en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Economía, cuando va a llevar a cabo determinadas decisiones de política económica, porque está fundado en estos registros que cada país lleva de sí mismo y que le sirven a los organismos de riesgo para medir cuando van a pedir créditos, por ejemplo, para medir cómo se encuentra esa región para poder afrontar o no ese crédito. Bien. ¿Qué tiene en cuenta las economías domésticas, las empresas, el sector público y el sector exterior? Vamos a ir viendo, sobre todo el sector público y el sector exterior, oportunamente cuando veamos esos sectores en macroeconomía. Las economías domésticas ya las hemos visto en micro, y las empresas también. Tiene un sistema de 4 cuentas básicas con sus activos en 2 columnas. El debe y los pasivos en otra columna, que es el haber. Tenemos entonces columnas y las cuentas en filas. Por ejemplo, tenemos el debe, activos y pasivos, y estas son las cuentas. La cuenta producción, la cuenta renta, la cuenta capital y la cuenta del sector externo. Son 4 cuentas básicas en 2 columnas, los activos y los pasivos, que lo podemos medir con estas variables, con el Producto Interior, importaciones, consumo, inversión, exportación. Podemos terminar de ver macro y volver a lo que es el sistema de cuentas nacionales, porque ustedes ya van a tener más definido cada una de estas variables. Ahora simplemente ténganlo en cuenta, que siempre los registros sistematizados, así como ustedes los habrán visto en las cuentas particulares con el debe y el haber, también a nivel de regiones y de países los organizamos de esta forma. ¿Bien? Vamos a volver al final del bloque para que las tengan bien en cuenta cómo se organiza. Pasemos a definir el principal variable que vamos a tener en cuenta en esta parte, que es el producto bruto, básicamente. Cuando vamos a medir la renta desde el producto, vamos a medir la actividad económica, tanto primaria, secundaria como terciaria.
Recuerden que las actividades primarias son las extractivas de los recursos naturales directamente. La secundaria abarca transformaciones de tipo manual. Ahí vamos a tener industrias alimentarias, industria farmacéutica, metalúrgica, etcétera. Y la terciaria abarca básicamente los servicios profesionales, turismo, gestión, transporte, hablamos de servicios. ¿Bien? Siempre recuerden ese aspecto. ¿Cómo lo medimos? Como un flujo o cantidad de producto en un tiempo determinado. Generalmente no. Siempre medimos productos finales, no productos intermedios, si no tendríamos una doble contabilidad. La idea es evitar tener la doble contabilidad. Y vamos a medir la velocidad total corriente de bienes y servicios real y monetaria. Vamos a ver la diferencia entre el producto real y el producto medido desde lo monetario. Lo vamos a ver, porque acá entra en juego la inflación. ¿Qué es el producto bruto? Para definir qué es el producto bruto, y si vamos a medir productos finales de una actividad, vamos a tener que tener en cuenta el valor agregado bruto, que lo podemos simplificar con las letras B corta a B larga. Es producción menos insumos. Bien, los costos que yo tengo de insumos y la venta de mis productos, esta diferencia es el valor agregado bruto. ¿Producto de qué? De la actividad productiva. El valor agregado neto, siempre lo neto, es cuando yo tengo en cuenta la depreciación de mis factores. Vamos a ver cómo se calcula la depreciación también. Solo tengan en cuenta hasta acá que vamos a considerar cuando hablemos de neto la depreciación. Entonces lo podemos definir al producto bruto como la sumatoria de los valores agregados brutos, pero en un valor monetario de los bienes y servicios producidos. Y lo podemos hacer a costo de factores, a precio de factores, por eso dice PF o costo de factores, lo pueden encontrar con los dos nombres, Producto Bruto Interno, precio de factores, producción menos insumos. Mientras que a precio de mercado voy a tener que incluir el sector gobierno, porque están los impuestos. A precio de mercado, usted en un mercado que va a comprar o que va a vender, tiene que pagar los impuestos que correspondan a la actividad. Entonces, se incluye lo que decimos el sector gobierno. Producto Bruto Interno, precio de mercado, producción menos insumos, más impuestos indirectos netos. Vamos a ver impuestos, vamos a ver por qué son indirectos netos. Tengan en cuenta que hasta acá estamos sumando los impuestos. Son impuestos indirectos de venta menos impuestos indirectos de compra, propios de la actividad. Entonces, acá tenemos algunas fórmulas y algunas definiciones. ¿Qué es lo que vamos a calcular? La variación anual, podemos calcularla como una variación anual, como una tasa de PBI. El PBI de un año determinado menos el PBI del año anterior. Esto es cuando yo quiero ver cómo ha variado el PBI, por ejemplo, en Argentina. Voy a calcular, 2020 no, porque estamos transcurriendo el 2020. Voy a calcular PBI del 2019, que no creo que esté todavía listo, pero bueno, PBI de 2019 menos PBI 2018. Entonces vamos a ver en qué porcentaje, en qué tasa varió, supongamos, positivamente el PBI. De hecho, actualmente los economistas están planteando que con el COVID-19 lo que va a ocurrir es una caída del PBI 2020 respecto del 2019. Lo que se prevé es que esta tasa, cuando finalice 2020, sea negativa, porque lo que ocurre sea una caída del PBI. Bien, lo podemos calcular como PBI per cápita.
Es decir, dividiendo el PBI, por ejemplo, del año 2019 en el número de habitantes de Argentina, vamos a tener el PBI per cápita, que me va a indicar cuánto de ese PBI le corresponde a cada uno de los habitantes argentinos, cada uno de los argentinos. ¿Bien? Que no quiere decir que sea lo que ese argentino efectivamente reciba, porque no estamos hablando de distribución de la riqueza. Estamos haciendo un cálculo genérico de PBI per cápita, que me permita también un poco comparar países, porque si simplemente yo viera solo el PBI, por ejemplo, de China con el de Argentina, hay una diferencia muy grande en la cantidad de habitantes y es muy difícil que podamos realmente comparar lo que representa. El PBI real y el PBI nominal. Vamos a empezar por el nominal. El PBI nominal lo vamos a calcular como la suma de todos los valores agregados brutos de la economía, por ejemplo, de Argentina, 2019, por el precio de los productos, precio de venta de los productos de ese año 2019. Voy a tener un PBI en valor nominal, es decir, en valor de pesos. Pero ese valor, por ejemplo, si yo lo quisiera comparar al 2019 con el 2018 o con el 2015, como hay una variación de precios, ese valor nominal seguramente va a ser más elevado, pero yo no puedo distinguir que es más elevado porque el precio ha aumentado o si es más elevado porque hubo mayor producción. Para evitar eso y poder realmente hacer una comparación entre distintos años, voy a calcular el PBI real. ¿Cómo calculo el PBI real? Se toma una base, un año base, que se estaba tomando 2010. Se va cambiando cada tanto, la última base fue 2010. Entonces, se calcula la producción 2019, cantidad de producto, por ejemplo, 2019, por los precios de los productos del año base, 2010. Entonces yo voy a poder comparar este valor del PBI real, solamente va a representar un cambio en la cantidad de producto, y nada más, porque voy a comparar con el año base, 2010. La diferencia entre el PBI nominal y el PBI real, calculado como una tasa, es lo que denominamos el factor deflactor del PBI. ¿En cuánto ha variado? ¿En cuál es la diferencia entre el nominal y real? Que me da una diferencia básicamente relacionada con los procesos inflacionarios que hubieron ocurrido. Vamos a la siguiente. Aguárdenme un segundito. Vamos a pasar al producto neto. Bueno, aquí llamamos el producto neto. El producto neto tengo en cuenta la depreciación. Es decir, producción menos insumos menos depreciación. ¿Depreciación de quién? De todos mis bienes de capital, por ejemplo. Las carreteras, las edificaciones, así como ustedes como empresa, porque también voy a tener en cuenta la empresa, las herramientas que necesita para la producción. Es decir, tengo que tener en cuenta la depreciación. Vamos a ver cuando veamos inversión cómo podemos tener en cuenta la depreciación, ¿no? Y este número se lo restamos. Así vamos a tener el producto neto. Y lo podemos calcular a precio de factores, o a costo de factores, o a precio de mercado. Si lo calculamos a precio de mercado, vamos a tener en cuenta los impuestos indirectos netos, sector gobierno. Entonces, nuevamente tengo la misma diferencia. Es lo mismo que Producto Bruto Interno a precio de factores menos depreciación, o Producto Bruto Interno a precio de mercado menos depreciación. Y el Producto Nacional,
el Producto Bruto Nacional, yo quiero medir solamente la producción de mis nacionales, no de los extranjeros. Hay ciudadanos extranjeros que viven en Argentina, bien, y que producen en Argentina. Y hay ciudadanos argentinos que viven en el exterior y producen en el exterior. Vamos a ver solamente el producto nacional. Para eso tengo que tener en cuenta el sector externo. ¿Y cómo se calcula? Con el PBI más o menos el saldo de remesas externas o remuneración neta de factores productivos nacionales. En algunos lados lo van a encontrar como exportación menos importación, porque a veces también lo calculan como exportación menos importación. Pero conceptualmente es parecido, pero no es idéntico. Conceptualmente, el saldo de remesas externas refiere a los ciudadanos, por ejemplo, argentinos, que llevan a cabo una actividad productora, de producción, por ejemplo, en nuestro país, y exportan al exterior, pero también tenemos argentinos que producen en el exterior e importan a nuestro país. Y lo que vamos a tratar de calcular esta diferencia, por eso a veces la van a ver como exportaciones menos importaciones, pero el saldo de remesas externas o la remuneración de los factores que reciben por esta producción, ya sea que esté en el exterior o acá, pero vamos a separar. No estamos considerando los ciudadanos extranjeros que también pueden estar produciendo en nuestro país. Entonces, si el Producto Neto Nacional es el mismo caso, pero vamos a partir del Producto Neto Interno, más o menos el saldo de remesas externas. Es más o menos, acá es una suma algebraica, porque depende de cómo sea esa diferencia. Si las exportaciones son mayores a las importaciones o las importaciones son mayores a las exportaciones. Tiene que ver con el sector externo, con la entrada o salida de dólares al país. Lo vamos a ver en el sector externo y les va a quedar más claro por qué. Acá lo que quisiera que les quede claro, que me gusta mucho porque desde lo conceptual es muy importante, que esta fórmula la van a encontrar en toda la bibliografía y no es complicado si ustedes hacen una tabla con estas fórmulas, es muy simple. Pero la utilización del PBI como una medida de desarrollo está sumamente utilizada. Sin embargo, no es completo, porque tiene una serie de limitaciones que no está considerando en su cálculo. Entonces hay información que no estoy recibiendo con esta variable. Por ejemplo, si bien se usa como una medida de bienestar material de una sociedad, su aumento indica crecimiento económico, pero hay muchas situaciones que no reflejan. Esas situaciones que no reflejan son las que llamamos limitaciones. ¿Cuáles son? No refleja, no tiene en cuenta la autoproducción o el autoconsumo. Es decir, solamente tiene en cuenta aquellas actividades que están registradas. Usted tiene por ejemplo, usted tiene una granja donde produce para su consumo y del consumo de su familia o de 4 o 5 familias, bien, autoproducción o autoconsumo, hay trueque, pero no hay una transacción registrada. Entonces, ese tipo de actividad no está considerada y puede llegar a ser importante en determinadas regiones. Las riquezas producidas y consumidas en los hogares es otra forma de definir la autoproducción o el autoconsumo. Lo que las familias producen para sí mismas no las venden, no se registran. Las economías sumergidas o informales o irregulares. Acá tenemos las economías sumergidas. Sumergidas refiere no registradas, básicamente. Sumergidas
por ejemplo, o irregulares, por eso también decimos informales. Informales son aquellas, por ejemplo, ustedes pueden llevar a cabo actividades en negro, no registradas, son informales. Cuando ustedes pueden asesorar y le pagan, y bueno, no entrega una factura, por ahí ha pasado que va al almacén y le dice al almacenero, no funciona la registradora, bueno, es una actividad que no va a estar registrada, no va a aparecer en el sistema. Entonces va a ser informal o va a ser irregular, porque debió registrarla, pero no lo hizo. Y sumergida cuando está en una, por ejemplo el contrabando, uno lleva, trae, vende, pero es totalmente negro también, la llamamos sumergido. En los casos de los servicios es difícil distinguir un aumento de precio por inflación o por aumento de la calidad. También, porque dijimos que los servicios no son tan fáciles de definir como los bienes. Tienen una alta calidad de subjetividad, lo que hace que no sea tan simple a veces ni definir la calidad, ni decir que aumentaron los precios porque hay un proceso inflacionario y aumentan los costos de ese servicio, o porque ese servicio ahora se presta de una forma diferente. ¿Qué es lo que no está incluyendo el PBI? Las actividades de voluntariado. Las actividades de voluntariado son fundamentales para el desarrollo de los países. Por ejemplo, vamos a dar una actividad muy simple como ejemplo. Cuando los voluntarios que van a los hospitales a colaborar, pero no cobran por su actividad de colaboración. Hay personas que, por ejemplo, son de asociaciones o ONGs que colaboran atendiendo niños enfermos, enfermos terminales, pero no son enfermeros, no son médicos, puede que sean enfermeros, pero no van en ese rol, van en un rol de voluntariado, o ante desastres van los voluntarios y colaboran en las reconstrucciones, le ayudan a la gente que tiene algún problema, por ejemplo, ahora tenemos muchas actividades de voluntariado con el COVID, para la gente que no está pudiendo trabajar porque tiene actividades sumergidas que no se están llevando a cabo, no puede trasladarse, en muchos casos no tenemos transporte, no todo el mundo está accediendo a los transportes ni tiene permisos de movilidad. Entonces hay mucho voluntariado de juntar ropa, alimentos, para llevar a los lugares más necesitados. Y ahí por eso no es una transacción que esté registrada, sin embargo es fundamental para el desarrollo. Porque ¿cómo salimos de esta situación si no tenemos solidaridad y voluntariado? Es muy difícil. Y no se va a contabilizar en el PBI, porque va a aparecer esto más bien como un parate y no se va a ver ese movimiento que puede llegar a ser muy importante para un resultado positivo en un país. Las externalidades positivas o negativas. Habíamos visto la definición de externalidades y habíamos dicho que eran aquellas cuestiones que no eran buscadas, no estaban en nuestros objetivos, pero simplemente ocurrían. Y podían ser positivas, como podía ser que como se coloca una planta de producción en determinado lugar, eso hace a que después se tenga que hacer una carretera y una línea de transporte para que los empleados pudieran llegar. Eso implica que hay una valoración de los terrenos y de los lugares cercanos, donde también se puede traer una promoción de un desarrollo de la construcción. Esto va a ser una externalidad positiva, que no va a ser buscada por esa fábrica, pero fue generada sin duda porque se implantó en ese lugar. O puede ser negativa, como ya dijimos, la contaminación. La contaminación ambiental es una externalidad negativa y no está siendo contemplada por el PBI, cuando debería estar internalizado en sus costos, lo que los economistas denominan internalización de externalidades.
Vamos a ver con más detalle cómo se internalizan las externalidades negativas. El PBI no incluye las destrucciones ocasionadas por catástrofes naturales. No las incluye. Sí va a incluir la parte, sí incluye cuando los daños indirectos a las viviendas o carreteras a través de su impacto en la producción. Porque va a venir una actividad constructora que va a volver a hacer la carretera, va a volver a hacer las viviendas, y eso sí se va a contabilizar, pero no lo que realmente implica esa destrucción. Hay un daño muy grande subjetivo en las personas, además, en la capacidad después de la persona de ponerse nuevamente en marcha económicamente, que debería ser contabilizado, porque él no lo contabiliza. No, sí va a incluir el valor económico que tenga esa reconstrucción, lo que se reconstruya, porque es lo que se va a registrar. No es entonces indicador de calidad de vida o de bienestar, prescinde de lo que llamamos los costes ecológicos o sociales, y tampoco considera desigualdades en la distribución de la riqueza, ni desigualdades por cuestión de género. Tan es así, la cuestión de género tiene que ver con las mujeres y también las etnias que no son, por ejemplo, los aborígenes, son etnias que han sufrido discriminaciones, y que cómo se contabiliza también esta discriminación en materia de calidad de vida. Dice Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, que el PBI solo compensa a los gobiernos que aumentan la producción material. Bien. No mide adecuadamente los cambios que afectan al bienestar, ni permite comparar correctamente el bienestar de diferentes países. No toma en cuenta la degradación del medio ambiente ni la desaparición de los recursos naturales a la hora de cuantificar el crecimiento. De manera que el PBI ha aumentado más, pero en realidad gran número de personas no tienen la impresión de vivir mejor porque sufren la caída de su ingreso. Yo en lo personal creo que estos son los temas que ahora, después del COVID, se van a revisar, ¿no? Porque que las personas vivan mejor, la impresión de las personas respecto a su calidad de vida, las caídas de los ingresos, estos son los temas que vienen ahora. Por eso son interesantes estas opiniones de los premios Nobel, vamos a buscar algunas más, porque nos colocan en la situación de cuáles son los debates y los desafíos a corto y mediano plazo. Otros indicadores que tienen en cuenta calidad de vida vamos a analizar después, ahora vamos introduciendo. El índice de bienestar económico sostenible, IBES, que lo van a encontrar ustedes. Sí va a tener en cuenta aspectos de bienestar, como acceso a la educación, acceso al agua, acceso a la justicia, etc. El PBI verde indica, acá tiene en cuenta el valor de los recursos naturales deteriorados. Trata de internalizar las externalidades negativas, ¿verdad? Ponerle un valor a nuestros recursos naturales en una cuenta de activos y restarle su deterioro como pasivos, medir pasivos ambientales, nos va a permitir medir este PBI verde. Y así cuantificar la contaminación, la deforestación, la desertificación, que son los fenómenos bastante complejos que afectan a distintas regiones del mundo e impactan en el mundo entero. Otros indicadores. Este sí es muy conocido y lo van a poder googlear, el índice de desarrollo humano. Yo voy a ver si para la próxima clase les consigo algo sobre estos índices. Combina características de esperanza de vida, tasa de alfabetización de adultos. Ahora la alfabetización estamos discutiendo qué es, si saber leer y escribir por el orden de las letras, o razonar y entender y utilizar determinadas herramientas informáticas. Es el debate, ¿qué es estar alfabetizado en el siglo XXI? La tasa bruta combinada de matriculación de educación primaria, secundaria y educación superior. Porque también estamos diciendo cuál es el nivel de educación mínimo que tenemos que tener para poder manejarnos en los desafíos del siglo XXI. Otros indicadores, el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, la cuestión de género entra acá, las desigualdades de las etnias.
Bien, trata de ser más realista en función de estos puntos. La huella ecológica y la huella hídrica indican desarrollo social y su sostenibilidad. Si es alto a largo plazo, cómo afecta el PBI, porque implica considerar las externalidades negativas. Ahora sí, porque los pasivos ambientales se están incluyendo, también los activos ambientales, y es el debate de los países en los cuales los indígenas brasileños tuvieron en Naciones Unidas un discurso muy interesante sobre lo que representa la protección de la Amazonia a nivel mundial, y que eso debería tener un valor económico. No, esto ya no. Hasta acá, fin de la presentación. Hasta acá es lo que vamos a ver hoy, solo PBI para la clase de hoy. Después vamos a continuar desde el ingreso, desde el gasto, otro aspecto de renta, pero hoy solo eso. Les voy a pasar un corto videito de PBI, vamos a terminar esto, nos conectamos para verlo. Les voy a subir el link, por supuesto, ahora concéntrense después en el parcial, como para que vean cuáles son nuestros problemas, porque esta es una página muy interesante de Argentina, y ya después de ese que serán 10, no más de 10 minutitos más, vamos a dar por finalizada la clase. Entonces nos volvemos a conectar, damos por finalizada esta y nos volvemos a conectar.